Hola, buenas tardes. Ya nos encontramos con la doctora Isquia Sichel, que nos acompaña hoy en Plena Democracia. Ella, para contarles un poquitito, nació el 4 de marzo de 1986 en Arica, región de Tarapacá, hija del contador Guido Said Sichel y la tecnóloga médica Miriam Nora Pastel. Desde 2014 ejerció de infectóloga en el Hospital San Juan de Dios de Quinta Normal, mismo año que fue presidenta del Consejo Regional de Santiago del Colegio Médico de Chile, y 2 años más tarde ingresó a la organización Médicos Sin Marca. En 2017 fue elegida presidenta del Colegio Médico de Chile, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar este cargo. Vamos a comenzar con... ¿Cómo estás, Isquia? Hola, bien. ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por la invitación. Bien, gracias. Bien, gracias. Mi nombre es Denise Martel y me acompaña Daniel Duarte. La primera pregunta que te vamos a hacer es, bueno, es difícil para las mujeres alcanzar puestos de poder, lo tenemos claro. Entonces tú te has convertido en un referente para nosotras las mujeres, y que nos gustaría saber qué es lo más difícil que te ha tocado ejercer en este puesto, y si has encontrado con, no sé, machismo, qué malas experiencias has tenido en ejercicio de tu cargo. Bueno, la profesión médica y en particular la formación en medicina es bien jerárquica y tiene ribetes un tanto machistas que se han arrastrado por parte de la historia. Obviamente había muchas de esas cosas que las médicas ni siquiera habíamos logrado identificar y las normalizábamos. Eso ha ido cambiando de la mano de la ola feminista, empezó a llegar también a nuestro colegio y hemos ido problematizando esas materias. Y en temas de ejercicio del poder, donde las mujeres en salud somos muchas, somos parte del 80% de la fuerza de tarea, pero no hemos llegado a los cargos directivos, eso también se relataba dentro de las dirigencias gremiales, sociedades científicas, rectoras, decanas y otros, donde existían estas pioneras, pero no es algo que se pueda mantener en el tiempo, a pesar que numéricamente somos bastante más. En ese sentido, nosotros con el equipo que tenemos visualizamos una oportunidad de poder cambiar un liderazgo dentro del colegio médico, romper esos paradigmas y que más que sean hombres de edad un poco más avanzada, con una trayectoria preponderantemente hospitalaria, con grandes trayectorias, hijos de médicos, de familias médicos, fuera un liderazgo distinto, que es el que yo represento. Y ha sido un trabajo bien gratificante en ese sentido. Obviamente hemos tenido algunos ataques, a veces los colegas minimizan algunas funciones, pero creo que en el recorrido de nuestro trabajo hemos ido demostrando que hay mucha capacidad y mucho trabajo colaborativo, que ha sido una clave desde mi perspectiva de que el desempeño del colegio haya sido bueno. Perfecto. Mira, yo quería un poco llevarte a otro tema, ¿ya? En el sentido de cuál ha sido para el colegio médico el principal cambio, digo, desde que asume Enrique París. En la cartera de salud, ¿cierto? Perfecto, claro, exacto. Sí, bueno, es un cambio para nosotros muy relevante. Habíamos tenido dificultades bajo el mandato del exministro Mañalich, sobre todo por esta capacidad de estar un poco cerrado a recibir colaboraciones y propuestas de forma externa, no solamente desde el colegio, sino que tuvo enfrentamientos con sociedades científicas, equipos muy fundamentales para poder enfrentar la pandemia y con mucha soberbia el control de algo que tenía pasos de incertidumbre. Una cosa es que nos equivocáramos todos como país, y fue lo que le propusimos al presidente el 16 de marzo, la vez que nos invitó a La Moneda. Ojalá tener un control lo más transversal, traer a la gente de oposición, formar un consejo asesor, pero obviamente seguir sus recomendaciones. Y en ese sentido tuvimos bastantes dificultades de poder avanzar en esa línea, y el doctor París mostró un cariz distinto.
Él es mucho más dialogante, yo lo conozco personalmente, trabajé 3 años con él cuando fue presidente del Colegio Médico y yo era presidenta de Santiago, pero obviamente no todas las definiciones pasan por el ministro de Salud, sabemos que muchas de estas son tomadas por la moneda y ahí todavía queda un trabajo que hacer, todavía la pandemia queda mucho por delante y esperamos que día a día haya más espacio de recibir las propuestas, no solo del Colegio Médico, sino de las distintas entidades colaboradoras. Claro, claro. Se ha cuestionado bastante el tema del abordaje y la capacidad real de la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento que se ha llevado a cabo por el MinSal. ¿Cuáles serían los fundamentos a estas críticas? ¿Avalas estas críticas? Ustedes saben, hemos tenido cuarentenas que han sido muy extendidas en el tiempo en algunas comunas del país. Esto tiene un tremendo impacto social, económico, la gente está muy agotada y se ha decidido ir avanzando en este plan paso a paso de desconfinamiento, pero el corazón de la estrategia que quizá no lo logramos hacer desde el inicio del control de la pandemia, desde marzo deberíamos estar trabajando, es en fortalecer esta estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento. Eso es detectar idealmente todos los casos y trazar todos los contactos estrechos y confirmar el aislamiento. Y eso lo tenemos que hacer mejor de lo que lo estamos haciendo a la fecha. Un ejemplo es que, por ejemplo, en otros países, por cada caso que uno detecta, se logran trazar entre 5 y 35 contactos estrechos. Lo que está ocurriendo en nuestro país es que por cada caso estamos trazando 1,5 contactos estrechos. Entonces, es bien sospechoso que los pacientes COVID positivos hayan tenido en contacto, en promedio, en su periodo previo a los síntomas, que son 3 días previos a que inician los síntomas, contacto con solo 1,5 personas. Eso habla de que estamos fallando. Y para eso hay otros países que han auditado a sus propias entidades de trazabilidad para transparentar, no para perseguir, sino para decir, oh, estamos trazando 1,5. Claramente lo estamos haciendo mal, tenemos que hacerlo mejor. ¿Qué necesitamos? Más trazadores, más teléfonos, más vehículos, más testeo. Hemos avanzado en testeo, pero en trazabilidad y en confirmar el aislamiento, que el Consejo Asesor es muy de la idea de confinar a cada uno de los casos, o por lo menos confirmar que cada uno de los casos de contacto estrecho esté efectivamente haciendo el aislamiento en su casa, estamos todavía muy al debe. Uh-huh. En ese sentido, ¿qué tan probable es entonces que tengamos un rebrote? Bueno, es un riesgo efectivo, sobre todo si no reforzamos lo de trazabilidad. Así que nosotros venimos mucho tiempo, ya parecemos discos rayados y a veces nos toca un rol que no es tan agradable porque nos ha tocado este rol como de accountability, de darle seguimiento a las acciones gubernamentales y estar tensionando continuamente para que estas acciones pasen. Y a veces parecemos un poco disco rayado y entendemos que la ciudadanía está cansada, pero si no hacemos una trazabilidad efectiva, aumentan las probabilidades de tener rebrotes y necesitamos que ahí estén todas las energías del gobierno. Siempre nos pusimos muy en la línea de lo asistencial, de tener camas críticas, pero en realidad la pandemia se controla con estos otros mecanismos y ha sido algo que ha señalado no solo el colegio, el Consejo Asesor desde marzo hasta la fecha y esperamos que estos días y también los criterios de apertura, las aglomeraciones y el riesgo también que tiene el gobierno ocurran 2 cosas. Lo primero es que no hay que permitir que el gobierno pretenda transferir la responsabilidad a la ciudadanía, porque esto ha ocurrido en Inglaterra, en todos los países más civilizados del mundo ha pasado. Es normal que ocurra. Para eso uno se prepara y va haciendo aperturas paulatinas, clarifica protocolos y también monta una trazabilidad que tiene que estar a prueba de aglomeraciones. Claro. Varios factores influyen hoy que estuviera el mall repleto ayer también, por el tema también económico, de no haber abordado desde la perspectiva económica el tema, también influye en que no resulte la estrategia. Y se entiende entonces que esta manera de abordar la pandemia podría poner en riesgo la realización del plebiscito. ¿Qué crees tú?
Bueno, Hoy vi creemos que es una discusión, sí, una cuña ahí que salió de portada, pero lo que sí creemos que es muy, muy, muy complejo es que esto se termine utilizando mañosamente por aquellos sectores que no quieren que se desarrolle la pandemia. Existen dos modalidades de estrategia: que Chile pretenda llegar a 0 casos como Nueva Zelanda, que sí suspendió su proceso electoral, pero ellos tuvieron una estrategia completa de supresión. Esa no es la estrategia chilena. Nosotros estamos avanzando en el plan paso a paso con 15.000 casos activos. Nosotros hemos apostado como país a convivir con la pandemia y controlar estos brotes y ir avanzando y retrocediendo. Entonces es bastante difícil que pretendamos ser un país con estas estrategias dinámicas cuando nos conviene, pero para el plebiscito somos Nueva Zelanda. Si Chile quisiera suspender el plebiscito por materias sanitarias en la actualidad, entonces deberíamos confinar no solamente la región metropolitana, sino que todo el país. Claro. Eso daría una coherencia. Lo que nosotros hoy día estamos más empeñados en decir, mirando también procesos eleccionarios internacionales, es que hay condiciones para poder hacer un proceso electoral seguro. La gente tiene permiso para ir al supermercado, hace una fila, va, compra, usa su mascarilla, su elemento de protección personal y se va. Este proceso de elecciones se va a tener que postergar mucho si es que tomáramos una definición muy conservadora en esa línea, no solamente sino los distintos procesos electorales. Es por lo mismo que tal como dejamos que las personas vayan al supermercado, se abastezcan de sus servicios, insumos básicos, hay que ordenar el proceso del plebiscito y tomar todas las medidas sanitarias para que se tome de forma segura. Si no, el aplazamiento puede producir también descontento social y otros problemas políticos y de desconformidad de la sociedad que creo que algunos sectores no han evaluado, y hay más interés de utilizar la pandemia con el fin de postergar, lo cual nosotros como colegio vamos a pedir que los distintos criterios técnicos se pongan sobre la mesa y obviamente esperamos que el gobierno pueda trabajar en el mismo sentido. Mira, y en ese mismo sentido quería preguntar lo siguiente, que ¿cuáles serían en ese caso ya los pilares a los que como entidad sanitaria apelaría el Colmed ya para generar un plebiscito seguro? Nosotros, desde el punto de vista sanitario, lo ideal sería tener un proceso electoral extendido en el tiempo. Ideal 2 días para poder distribuir a las personas de forma más homogénea y no tener aglomeraciones. Considerando las mesas reúnen alrededor de 300 personas y uno podría distribuirla de forma bastante holgada en 2 días de jornada si es que lo hacemos de una manera ordenada, priorizando grupos de riesgo. Como también poder dar opciones a los pacientes que están contagiados para que no estén en contacto con las otras personas. Y para ello nosotros hemos propuesto que es necesario implementar el voto remoto por correo. Eso es algo que Chile no lo había hecho hasta la actualidad, pero tal como el sistema sanitario tuvo la capacidad de expandirse a un 300% en la peor crisis sanitaria y demanda asistencial, uno espera que el CERVEL también esté disponible a transformarse y ser flexible para dar los estándares que permitan hacer un sufragio seguro, que le dé la tranquilidad y que tengamos idealmente una amplia participación. Claro, perfecto. Bueno, eso responde un poco a la pregunta siguiente que teníamos preparada acerca de qué iba a pasar con las personas que están con COVID y el plebiscito. Sí, existen varias personas que están privadas de sufragar. Por ejemplo, las personas privadas en libertad, donde no hay ningún criterio objetivo, pero la incapacidad también de mostrar sistemas electorales para esas personas los han tenido históricamente exentos. Y obviamente alguien que está hospitalizado en un proceso eleccionario cualquiera no participa en las elecciones. Lo más probable es que eso ocurra de todas maneras, pero también queremos conducir a aquellas personas que están contagiadas o que son contacto estrecho a idealmente evitar que concurran a los centros de votación para darle confianza al resto de la ciudadanía que al momento de votar no se va a encontrar con personas contagiadas. Pero como hay mucho interés de personas en participar del proceso, la idea es que no intenten vulnerar el sistema y entregarle un mecanismo de sufragio seguro sin exponer al resto de la población, pero no motivar que alguien se salte estos mecanismos y, por ejemplo, esté contagiado, pero decida
porque está muy interesado en participar en un proceso que va a ser histórico, asistir de todas maneras, o no se tome la PCR para no ser contactado, o en realidad use alguna otra alternativa para ir a sufragar de todas maneras. Claro, creemos que es necesario que el CERVEL tome acciones en ese sentido, y creo que todos tenemos que estar asequibles, a ser lo más flexibles posibles y transformarnos rápidamente, y es un desafío no solamente para este proceso eleccionario, sino lo más probable también para los posteriores. Creo que está el debe CERVEL en eso, porque cuenta con los mecanismos para hacerlo, o sea, hasta incluso la clave única, que debería ser un mecanismo más sencillo para poder adquirirla, no desde presencial, pero están ahí los elementos para poder resolver el tema de aquí en el futuro. Claro, ahí hay que juntar los esfuerzos, más que nada un tema de voluntades también, por sobre todo. Bueno, ya pasando a otro tema, quería abordar, bueno, yo sé que a lo mejor te han hecho esta pregunta anteriormente, pero igual para nosotros sería importante saber cómo te tomas tú esos comentarios donde te posicionan como una futura candidata o algún puesto político, digamos. Bueno, he hecho un trabajo muy exhaustivo de bajarme de todas las encuestas presidenciales y creo que lo he logrado en muchas de ellas. Bueno, a mí me interesa mucho que a nuestro país le vaya bien. Tengo muy buen equipo en lo sanitario y hoy día estamos centrados en poder mantenernos dentro del colegio médico y tener una agenda transformadora en materia de salud. Esperamos que de hacerse el plebiscito se apruebe la convención constituyente, participar activamente en la construcción de esa constitución, no como constituyente, porque yo soy dirigente gremial, no puedo, pero sí participar activamente, no solamente en la discusión de la nueva constitución, sino que también en cómo recomponemos un sistema sanitario digno, asequible, que se haga cargo de las necesidades y de las preocupaciones de las personas, muy centrado en las personas, y creo que tenemos una oportunidad, y esa es una agenda que creo que puede contribuir al país y que me entusiasma mucho, no solamente a mí, sino que al gran equipo que tengo, que son muy trabajadores, muy estudiosos, personas que nos han ayudado también en hacer las recomendaciones desde el colegio, así que estamos sumamente disponibles para contribuir al país, pero hoy día desde una mirada sanitaria. Y si el día de mañana logramos transformar el sistema sanitario chileno, creo que con esa meta cumplida podríamos evaluar otras alternativas, pero si no, sería apostar a transformar todo un país y no lograr quizá ninguna de esas transformaciones. Y creo que las agendas sectoriales, más que todo el mundo pareciera que se quiere poner más que nada la banda presidencial, creo que hoy día necesitamos ir al debate más de ideas, de construcción de país, de trabajar en ello, más que solamente un candidato o candidata presidencial. Claro, ahí de hecho, en relación a justo a lo mismo que decías, me surgía la pregunta de si el colegio médico estaba generando, digamos, estas instancias de discusión del tema constitucional y cuáles, por ejemplo, si se van levantando como algunas propuestas, no sé, obviamente no escribiendo una nueva constitución, por supuesto, pero propuestas en materia, digamos, ya como una misión, una visión al respecto del sistema de salud que podría, digamos, implementarse en Chile en una nueva constitución también. Bueno, antes de la pandemia, porque obviamente hoy día hemos estado full modo pandemia, pero antes de la pandemia teníamos pronosticado participar activamente en el proceso del plebiscito de abril y posteriormente, idealmente, tener candidatos constituyentes médicos y médicas que pudieran llevar, más allá de los sectores que ellos representen, un discurso a incorporar en la Constitución el derecho a la salud y algunas otras temáticas, por ejemplo, la materia de colegios profesionales, que desde nuestra perspectiva es parte del entramado social de las organizaciones de la sociedad civil que tienen que tomar preponderancia por la relevancia de la ética, el rol de las distintas profesiones en construir un país y reconstruir un país que está tomando definiciones muy relevantes para saber cuáles son las mejores propuestas educacionales, las mejores propuestas para la construcción de la vivienda. Desde nuestra perspectiva, los colegios deberían retomar un rol, y ahí también hemos planteado la incorporación de los colegios, que fue también eliminado en la Constitución en su momento,
como este relato de una nueva, el derecho a la salud como derecho dentro de la Constitución, pero creemos que más allá de eso, la oportunidad de la discusión de la Constitución también va a abrir la oportunidad de discutir transformaciones estructurales más profundas en materia de salud, y ahí nosotros tenemos algunas propuestas en materia de seguros de salud, en materia de actualización del funcionamiento de la red y varios otros ámbitos. Sí, sería súper bueno ese tipo de materias, en el fondo como generar iniciativas como abiertas, compartirlas también con la ciudadanía, cosa que también la ciudadanía vea también que el colegio médico no es alguien mero espectador, ¿cierto?, de todo este proceso, sino que también es vinculante. Eso. Sí, bueno, esta pandemia nos ha traído un protagonismo público que antes no teníamos. Cada vez que decíamos que había que transformar la ISAPRES, nadie nos pescaba. Esperamos que ahora sí exista un ánimo de quizá levantar las propuestas que llevamos mucho tiempo planteando como colegio médico, que estas sí se materialicen y encuentren, ojalá, apoyo de todos los sectores, porque hay transformaciones en que creemos que deberían ser propuestas que logran transversalizar el eje político, donde se pone en el centro a las personas, que son propuestas que llevan muchos años esperando. Así es, así es. Muchas gracias. Te decía que me había encantado tu respuesta de que no dieras por descartado en un futuro tenerte en algún cargo. Muchas gracias por haber participado con nosotros en este espacio. Ya te mandamos mucha fuerza en todo lo que viene, porque se viene difícil aún, incluido rebrote. Y bueno, acá tienes tu casa ahora cuando quieras venir a comunicar cualquier cosa. Nosotros distribuimos el video, el programa entre organizaciones sociales, gente de la sociedad civil y que está bien interesada en saber e informarse de primera fuente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y para todos quienes nos vean, para todos y todas, hacer un llamado a cuidarse mucho, seguir todas las indicaciones para que en octubre votemos y empecemos a transformar nuestro país. Muchas gracias. Eso, gracias. Me sumo a las palabras de Denise. Muchas gracias, Isquia. Muchas gracias, Denise. Nos estamos viendo. Chao, chao. Chao, chao. Nos vemos.